23 de marzo de 2023. Ha llegado a Zona Criminal. Hoy enfrentamos el programa con un talante distinto, y es que si bien la exposición respecto a los tratados era como siempre, y ha sido igual en su elaboración, el tema es el primero a instancia y petición de una seguidora, en concreto a través del Instagram del podcast, lo que ayuda al entusiasmo porque, aunque como ya he dicho en alguna ocasión, somos una audiencia muy pequeña, la preparación, entusiasmo y conocimientos suple la cuantificación con la cualificación e inteligencia. Así que, por supuesto, si desean o quieren proponer algún tema, bienvenido será. Hoy nos adentramos en la autopsia psicológica. Ha sido un concepto que de manera transversal hemos tocado en anteriores programas, pero es cierto que siendo este un podcast que dedica gran parte de su tiempo a la aplicación de la criminología y la criminalística, a desentrañar, o al menos intentarlo, los aspectos teórico-prácticos de la investigación forense, debía tener un programa y también, ¿por qué no?, nos gustaría que una entrevista sobre la autopsia psicológica. El programa podríamos decir que se divide en una aproximación teórica, la primera, y un recorrido por su posible aplicación práctica, la segunda. Pero realmente, y aunque así está concebido, la frontera entre ambas no está realizada con tiralíneas, sino todo lo contrario. Esas líneas se entrelazan unas con otras, porque los matices tanto sobre el papel como sobre la escena se influyen mutuamente, y además de ello, podremos obtener ciertas características y reflexiones que estoy seguro le darán que pensar. Así que vamos a comenzar con el programa de hoy, centrando y apuntando hacia un concepto que, si bien suena conocido, su aplicación no está tan extendida como posiblemente debiera, porque podría aportar información valiosa, no en todas, como veremos, pero sí en aquellas investigaciones en las que se pueda emplear. Autopsia psicológica. Bienvenido a Zona Criminal. Work a 9 to 5, building up these stacks. I'll be working on the block, building up these racks. I'll be working for the fam, here's a couple stacks. This is for $1 in a dream, I got your back. Till I'm drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Time to make some money, man. Drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Back it up now. Sin duda, el primer paso para poder adentrarnos en el concepto es su propia definición. Seguramente la gran mayoría de los oyentes están familiarizados con el término, pero tal y como refleja el doctor Jiménez Rojas en su artículo titulado La autopsia psicológica como instrumento de investigación, que por supuesto referenciamos como todo lo citado en la descripción del programa, es un término contradictorio. Y de hecho, de esta contradicción nacen muchas de sus críticas y limitaciones como técnica de análisis. La autopsia, como concepto más conocido, podría definirse como el estudio de un cadáver con el fin de conocer la causa de la muerte. También pueden darse, dentro de la medicina forense, las evaluaciones psiquiátricas, por supuesto, pero se harán con el sujeto vivo, al contrario que las autopsias médicas, ya sean clínicas o forenses. Por otro lado, el constructo de psicológico hace referencia a la psique, y ésta no puede existir sin vida. De hecho, lo que consideraban los antiguos griegos como el alma humana se ha ido transformando hasta incluir, más objetivamente, el estudio de la conducta y el funcionamiento del cerebro respecto a esta, como definición general. Pero claro, la contradicción llega cuando, obviamente, si realizamos una autopsia a un cadáver, precisamente lo es porque no tiene conducta, ni funcionamiento cerebral. Esta contradicción en los términos de autopsia y psicológica hace que su definición otorgue al constructo, incluyendo el proceso y evaluación, ciertas características. Esta técnica de análisis, que así la definimos, tiene poco recorrido histórico. Fue en los años 50 a finales y 60, por supuesto, cuando 3 expertos en el estudio del suicidio quisieron estudiar si existía alguna manera, más allá de las conocidas, para poder obtener información previa al acto.
digamos que podrían ser desencadenantes, que pudieran reflejarse con anterioridad a la autolisis. Littmann, Farberow y Schneemann, este último sobre todo conocido por dar nombre a la disciplina de la suicidología, de amplia utilización en Hispanoamérica, pronto se dieron cuenta que esto no solo podía ayudar a estudiar el suicidio, sino a aportar información en casos de muertes dudosas. Definieron el término como la reconstrucción retrospectiva de la vida de una persona fallecida, llevada a cabo para obtener una mejor comprensión de su causa y manera de muerte en casos dudosos. Ampliaban o centraba la descripción en casos de suicidios, exponiendo que también servía para definir factores de riesgo que tienen las personas para cometerlo, y de esta manera conocer todas las características previas a una conducta. Este término expuesto, el de análisis o evaluaciones psicológicas reconstructivas, es común utilizarlo, y de hecho es incluso más exacto que el de autopsia psicológica. La particularidad del análisis de la autopsia psicológica, en este caso respecto a ambos conceptos, el de autopsia y evaluación psicológica, es que el objeto de la investigación no está presente. En la mayoría de los estudios que la definen, se explica, como expone el señor Torres Vicente de la Policía de Investigaciones de Chile, una característica fundamental y común a todas las evaluaciones psicológicas reconstructivas la constituye el hecho que se realiza en ausencia del evaluado. Y aquí, en el programa de hoy, lo matizaremos. Al fin y al cabo, la autopsia psicológica, en términos generales, es el estudio retrospectivo de la vida y aspectos importantes y vinculantes, normalmente coetáneos a la muerte del investigado. O puede ser algo más amplio. El gran problema que enfrenta la autopsia psicológica es la aplicación analítica, de la sistemática, de cómo explicar su objeto de estudio. Obviamente, al exponer que la finalidad es conocer la vida y parámetros relevantes, no podemos tenerlo como una variable cualitativa y abierta. El experto debe incidir en obtener los datos de manera objetiva. El problema es que si hablamos de una metodología, de un protocolo a seguir en la autopsia psicológica, no se encontrará un modelo universal, ni siquiera podríamos catalogarlo de general, sobre todo cuando depende de la aplicación psicológica, debido a las distintas perspectivas, escuelas y orientaciones desde las que se aplica. Normalmente, el enfoque cualitativo, tal vez por falta de sistema de análisis y técnicas, basado en la recopilación de datos y la experiencia de los investigadores, y por supuesto la juventud de la disciplina, es la más aplicada. Otros factores como el tiempo, la presión que pueden tener los investigadores, etc., pueden también influir. No obstante, aunque siempre tendemos a pensar que un enfoque cuantitativo es mejor, debemos tener en cuenta que el problema, digamos, para entendernos psicométrico, sigue ahí. Lo que estudiamos explica realmente el constructo. Para poder entender esta dificultad, vamos a realizar una aproximación al desarrollo de este análisis. A finales de los 60, se propuso por parte de los tres pioneros mencionados, y sobre todo basados en los trabajos de Schneemann, que tras una muerte dudosa, el experto debería centrar su investigación en conocer ciertas variables que aportarían información sobre la tipología de la vida del investigado. Recordemos que en este caso, a pesar de pensar ya en todo tipo de muertes dudosas, se centraban en los suicidios que pudieran presentar interrogantes. Estos parámetros, que deberían estudiarse, se centraban en la historia médica, clínica y forense, la identificación, la autopsia, el historial médico. Por otro lado, los datos contextuales de la víctima, es decir, sus relaciones personales, interpersonales, laborales, el lugar de vida, el trabajo, el estudio, el análisis familiar, etc. Y por último, los datos relativos a factores influyentes, tanto interna como externamente en la vida del sujeto, como son el estilo de vida, la ingesta de drogas, los hábitos, las rutinas, alguna característica de su personalidad resaltable, etc. Esto, por supuesto, además de la información relevante respecto a su estado y capacidad psicológica. Bien, esta delimitación no produce una problemática exagerada, y podríamos considerar que serían, antes del análisis, buenas bases para comprender y explicar el constructo. De hecho, investigaciones posteriores incluso redujeron y compactaron las áreas de interés.
como las de Mario Proença, quien expuso 8 dimensiones de estudio. Estas serían la salud física, la experiencia familiar, el uso de sustancias, el estilo de vida, los antecedentes médicos, psiquiátricos y psicológicos, la psicopatología, la adaptación social y los precipitantes de la muerte. De nuevo, nos centramos en el suicidio como casuística más desarrollada dentro de la autopsia psicológica, al menos, como vemos, en sus inicios. No obstante, el gran escollo está en la comprensión de las propias variables, a través de los ítems. Debemos tener en cuenta que el objeto de análisis no puede aportarnos información sobre ciertos parámetros. Claro está, un cadáver sometido a la autopsia forense sí aportará datos en ciertos aspectos que deseamos estudiar, pero no podrá decirnos o explicarnos, por ejemplo, cómo y cuál era su estilo de vida, sus objetivos, si los tenía, etc. Por lo que, obviamente, esto se hará a través de terceras personas y terceros objetos. En una autopsia psicológica se obtienen datos de personas más o menos allegadas, o que incluso estuvieran presentes en los momentos perimortem. Todos podemos hacernos una idea en este sentido. Para ello, se utilizan, dependiendo del caso, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, incluso se han elaborado algunas específicas, teniendo en cuenta lo buscado. También se obtienen datos cuantitativos, como son los médicos, los criminalísticos, los historiales, las periciales, etc. Y por último, datos investigativos que incluso pueden pertenecer a más de un grupo. Por ejemplo, aquí tendríamos los diarios del investigado, la colección de sus libros, sus apuntes, grabaciones, audios mandados. Cuando decimos que pueden pertenecer a 2 tipos de datos, nos referimos a que, por ejemplo, un audio puede ser objeto de análisis criminalístico, además de investigativo, o un diario será analizado por el laboratorio de grafística, además de por el investigador. No sería de extrañar entonces el pensar, y haría bien, que la explicación al constructo, que la comprensión de lo buscado para poder aportar información sobre la muerte y concluir sobre su naturaleza, está en agrupar estos datos de manera técnica y crear sistemas de estudio. Y efectivamente, así se ha hecho. Actualmente el más conocido y utilizado es el MAPI, modelo de autopsia psicológica integrado, pero esto no resuelve la problemática de los ítems y su estudio. Debemos tener en cuenta que las variables, que continuamente podrían ser las mismas y explicar el constructo, no contarán siempre, de hecho prácticamente nunca, con los mismos ítems. Me explico. Cuando tengamos un investigado, un fallecido por suicidio del que se pueda tener dudas, por seguir centrados en este caso, es cierto que tenemos ya el protocolo MAPI para poder aplicar, pero ¿a qué? ¿A quién? La respuesta la dejo en forma de preguntas para su propia reflexión y contestación. Todos los fallecidos tendrán padres. Todos los padres o familiares podrán rellenar y aportar información sobre las variables. El núcleo familiar, laboral, etc. siempre se dará y será comparable en todos los casos. En todos los casos hay objetos como diarios, cartas de despedida, para poder estudiar. La variabilidad de los ítems es tan extensa que es difícil establecer una sistemática métrica con una validez y fiabilidad que garantice la medida deseada. Ahora bien, esto no quita en absoluto para que el análisis de cada hecho como un caso único aporte indicios que, por supuesto, puedan ayudar a la investigación. I'm stuck on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go. Entrando ya en la recta final del programa, otro de los aspectos más destacables es el campo de aplicación de la autopsia psicológica. Como ya he mencionado, tanto el concepto como sus primeras aplicaciones nacieron y se centraron en el suicidio, como preocupación primordial, que hoy también debería serlo. Pero, y debido a la amplitud de las variables y de las posibilidades que pudiera, no lo sabían con certeza aportar, pronto se extendió a toda muerte no natural que presentara dudas sobre su génesis, accidental u homicida,
aunque por lo poco que hemos visto, ya podemos darnos cuenta que, fuera del ámbito del suicidio, queda mucho por estudiar y aplicar. Porque aunque una de las finalidades era el poder investigar un posible suicidio simulado, que ya vimos hace meses en el podcast, los estudios se comenzaron a realizar con un fin de análisis epidemiológico. Lo que se pretendía era poder observar, tras la muerte del suicida, basado en ese estudio psicológico retrospectivo, factores comunes a la gran mayoría que pudieran servir como claves, conductas, indicios a detectar con anterioridad en el futuro, ya fuese a nivel individual o social. Esto lo explicamos puesto que en este caso los sujetos estudiados habían llevado a cabo la autólisis por propia voluntad. Este pequeño matiz hace que la muestra en un principio, hablamos sobre todo a nivel criminológico, no fuera tan representativa ni precisa. Y como hemos visto, siguiendo centrados en esta casuística del suicidio, queda mucho por hacer hasta poder obtener una herramienta fiable en cuanto a la investigación criminológica y también psicológica fuera de este ámbito. Ya hemos dicho que el suicidio es el centro del nacimiento y desarrollo de la autopsia psicológica, así que en este sentido, poco más que añadir. Por tanto, uno de los ámbitos de aplicación más conocidos es cuando existan dudas sobre si es un posible suicidio simulado. También, por ejemplo, en muertes sospechosas más allá del suicidio, al encontrar un cadáver por sobredosis cuando no existe ni cualitativa ni cuantitativamente ningún dato sobre su consumo anterior a justo esa ingesta, o un accidente que puede no serlo. En estos casos, la autopsia psicológica aportará datos más o menos concretos, interesantes o decisivos. Pero si se da cuenta, al principio del programa, exponiendo la necesidad de la muerte del investigado, dijimos que habría que matizarlo. Y es que, y ahí dejamos de nuevo lo que vamos a exponer para la reflexión, es más correcto hablar de la falta de presencia del investigado que de la muerte de éste. Es cierto que los suicidios o muertes que pueden ser no naturales y sobre los que pueden recaer dudas y o interrogantes, está claro que debe darse el fallecimiento. Pero, ¿puede la autopsia psicológica aportar datos en una desaparición? ¿Puede dar a la investigación información sobre si ésta pudo ser voluntaria o no? ¿Hacia dónde pudo dirigirse? ¿Cuál podría ser su objetivo? Etcétera. Ahí les dejo de nuevo las preguntas, para que ustedes mismos contesten. Pero en la práctica, al menos, puede aportar indicios, que en una desaparición donde el tiempo de reacción lo es todo, puede llegar a ser vital. Y para concluir, sí quisiera también el poder exponer un aspecto que me parece importante. La mayoría de los artículos, tanto académicos como fuera de este ámbito, que podrá leer sobre la autopsia psicológica, dirán que se trata de una técnica multidisciplinar, donde la medicina, y por ende los médicos, la criminología, y los criminólogos, y la psicología, y los psicólogos, son sus principales valedores, y sin duda, estoy de acuerdo. Pero una vez aquí, y creo que incluso puede ser un viejo debate sobre todo entre la criminología y la psicología, y más bien de los primeros, los criminólogos, que muchas veces, sobre todo por falta de conocimiento en las facultades a este respecto aportados, no saben bien cuáles son sus funciones. Cuando en estos casos se trata, hay que matizar algo más. Aunque esto es general, y por supuesto tiene sus características y especificaciones, la criminología y en este caso la autopsia psicológica se puede y debe aportar en la investigación durante la misma. Esta parte criminológica y también, paralelamente, criminalística, es la que aporta los datos para ese caso concreto, basados más en el cómo que en la causa. En cambio, la psicología, dentro de la autopsia psicológica, lo hará a posteriori, estudiando datos y factores determinantes, de modo epidemiológico, para analizar y aplicar en las posteriores investigaciones. No me malinterprete, no estoy hablando de los criminólogos y los psicólogos, sino de las ciencias. Por supuesto que en un equipo de investigación puede haber un psicólogo, así como en la evaluación, un criminólogo, pero sí me gusta aportar esta diferencia, de nuevo general, respecto a ambos conocimientos, con objetivos diferentes, aplicables en distintos casos, pero por supuesto complementarios. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero, sobre todo en cuanto a los interesados y solicitantes del tema, que les haya resultado interesante. De nuevo,
He intentado aportar información de valor, reflexiones útiles y datos que puedan atraer la curiosidad de las mentes más inquietas. Así que, a partir de ahora, les animamos a participar en la exposición de temas y en el propio podcast. Les invitamos a seguirnos en el Instagram y el TikTok recientemente abierto, así como en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.